Mi vida como torturador. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Roberto Márquez Sánchez. Tengo 58 años. Nací y crecí en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Hoy voy a contarles mi historia. Y les advierto, no es una historia fácil de escuchar. Hay partes difíciles, partes dolorosas, pero es verdadera. Cada palabra que van a oír, cada detalle, es completamente real. Durante muchos años, trabajé para el gobierno de Venezuela. Era capitán del ejército, pero no era un soldado normal. No defendía las fronteras, no protegía al pueblo. Yo interrogaba prisioneros políticos, personas que el gobierno consideraba enemigos del Estado, y para hacer mi trabajo, los torturaba. Sí, hermanos y hermanas, yo era un torturador. Durante 8 años torturé a más de 200 personas, políticos que hablaban contra el gobierno, periodistas que escribían la verdad, estudiantes que protestaban, y pastores evangélicos que predicaban esperanza. Y lo hice sin remordimiento. Creía que estaba salvando mi país. Creía que estaba del lado correcto. Pero Dios tenía otros planes para mí. Esta es la historia de cómo un pastor al que torturé durante 3 días me mostró el amor de Dios y cómo ese mismo Dios hizo un milagro tan grande, tan imposible, que cambió mi vida para siempre. Un milagro que los doctores no pueden explicar, que está documentado en reportes médicos, que cambió no solo mi vida, sino la de mi familia entera. Si esta historia toca su corazón, por favor, suscríbanse al canal y dejen un comentario diciendo, Dios hace milagros. Así más personas podrán conocer este testimonio. Y quizás alguien que esté pasando por algo difícil pueda encontrar esperanza. Mi entrada al ejército. Para que entiendan esta historia, necesito contarles cómo llegué a ser lo que fui. Entré al ejército venezolano en el año 1990. Tenía 26 años. Era joven, fuerte, idealista. ¿Por qué entré? Por las razones que muchos jóvenes entran al ejército. Quería servir a mi país. Quería tener un trabajo estable, un salario seguro. Y mi padre había sido militar, así que era tradición familiar. Los primeros años fueron normales. Entrenamiento básico, guardias en cuarteles, desfiles, ceremonias, nada fuera de lo común. Me casé con María en 1995, una mujer maravillosa que conocí en la iglesia. Sí, íbamos a la iglesia. Éramos católicos. Bueno, católicos de tradición. Íbamos en Navidad, en Semana Santa, para los bautizos. Pero no era algo profundo en nuestras vidas. En el año 2008 nació nuestra hija Sofía, el día más feliz de mi vida. Recuerdo sostenerla en mis brazos en el hospital. Era tan pequeña, tan perfecta. Le prometí que siempre la protegería. Nunca imaginé que años después, esa promesa me llevaría a enfrentar la decisión más difícil de mi vida. Pausa. Fui subiendo de rango poco a poco. Soldado raso, cabo, sargento, teniente, capitán. Era disciplinado. Seguía órdenes. No hacía preguntas. Y en el año 2014, algo cambió en Venezuela. El presidente Hugo Chávez había muerto el año anterior. Nicolás Maduro tomó el poder. Y el país comenzó a hundirse en crisis. Protestas en las calles, inflación creciente, escasez de alimentos. El gobierno se puso nervioso. Necesitaba control. Control total. Y fue entonces cuando me transfirieron a la DGCIM. La DGCIM y mi primer caso, DGCIM. Esas letras significan Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es la policía política del gobierno, la policía secreta, los que hacemos el trabajo sucio que nadie quiere ver. Nuestra misión oficial es proteger la seguridad del Estado, identificar amenazas internas, prevenir golpes de Estado. Pero en realidad, lo que hacemos es silenciar a cualquiera que critique al gobierno. Me asignaron al departamento de interrogatorios. Y mi primer día, mi supervisor
El teniente coronel Gustavo Ramírez me explicó las reglas. Márquez, me dijo, aquí las cosas funcionan diferente. No estamos en un cuartel normal. Aquí no hay protocolos de derechos humanos. No hay abogados. No hay jueces. Cuando alguien entra aquí, está en nuestras manos. Y nuestro trabajo es hacerlos hablar, por cualquier medio necesario. ¿Cualquier medio, mi coronel? Pregunté. Cualquier medio, repitió. Si no tienen estómago para esto, dígamelo ahora. Yo tenía estómago, o eso creía. Mi primer caso fue un estudiante universitario. Tenía 22 años. Lo habían arrestado por organizar protestas contra el gobierno. Me sentaron con él en una sala de interrogatorio. Le hice preguntas. ¿Quién financiaba las protestas? ¿Quién lo organizaba? Si tenía conexión con Estados Unidos. Él negaba todo. Decía que solo querían mejores condiciones en la universidad, más presupuesto, libertad de expresión. Después de 2 horas sin resultados, el coronel Ramírez entró. Márquez, así no se hace, déjeme mostrarle. Y lo que vi ese día me cambió. El coronel usó métodos que yo solo había visto en películas. Golpes, choques eléctricos, simulacros de ahogamiento. Y después de 30 minutos, el estudiante confesó todo lo que queríamos oír. Verdad o mentira no importaba. Solo importaba la confesión. «Ve, Márquez», dijo el coronel. «Así se hace. Ahora es su turno». Y yo lo hice. Durante los siguientes 8 años, participé en más de 200 casos. Al principio me costaba. Me sentía mal. Tenía pesadillas. Pero con el tiempo me acostumbré. Me endurecí. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Que estas personas eran enemigos del Estado, traidores, que merecían lo que recibían. Me convencí de que el fin justifica los medios. Y Dios era solo un ritual, una ceremonia, algo lejano que no tenía nada que ver con mi trabajo. Hasta que conocí al pastor Elías. Arte conectarte a mi familia y la enfermedad de Sofía. Hermanos, necesito hablarles de mi familia, porque sin entender esto, no entenderán el milagro que viene después. María, mi esposa, era una buena mujer, paciente, amorosa. Nunca preguntaba mucho sobre mi trabajo. Sabía que trabajaba en inteligencia militar, pero no los detalles. Y Sofía era mi alegría, mi razón de vivir. Era una niña brillante, le encantaba leer, dibujar. Soñaba con ser doctora cuando creciera. Quería ayudar a la gente. Cada noche cuando llegaba a casa, ella corría a abrazarme. «Papi, papi», gritaba. Y por unos minutos yo olvidaba todo lo que había hecho ese día. Pero en septiembre del año 2020, Sofía comenzó a cambiar. Primero fue el cansancio. Dormía mucho. No quería jugar. Luego la palidez. Su piel se veía gris, sin color. Luego los moretones. Aparecían en sus brazos, en sus piernas, sin razón aparente. María se preocupó. La llevamos al doctor. El doctor hizo análisis de sangre y 2 días después nos llamó. «Señor y señora Márquez, necesito que vengan a mi consultorio. Es urgente». Fuimos ese mismo día. Dejamos a Sofía con mi suegra. El doctor nos hizo sentar y con expresión grave dijo: «Sofía tiene leucemia linfoblástica aguda. Es un cáncer de la sangre, muy agresivo». María comenzó a llorar. Yo me quedé congelado. «¿Qué, qué significa eso?», logré preguntar. «Significa que necesita tratamiento inmediato, quimioterapia, posiblemente radiación y trasplante de médula ósea si no responde». «¿Se va a curar?», preguntó María entre sollozos. El doctor respiró profundo. «Con tratamiento adecuado la tasa de supervivencia es del 70%, pero sin tratamiento, 6 meses, quizás menos». Salimos del consultorio en shock total, y entonces vino el segundo golpe: el costo. En Venezuela, el sistema de salud público está colapsado. Los hospitales no tienen medicinas, no tienen equipos, muchas veces ni siquiera tienen agua corriente. Para salvar a Sofía,
Necesitábamos una clínica privada. Clínica Ávila, la mejor de Caracas. Pero era carísima. Cada sesión de quimioterapia costaba $1,000 y necesitaba sesiones cada semana. Mi salario como capitán era de $30 al mes. Sí, $30. Eso es lo que ganaba un oficial militar en Venezuela en 2020. ¿Cómo iba a pagar? Ahí es donde entró la corrupción. En la DGCIM, los oficiales recibíamos sobornos constantemente. Familias de prisioneros que querían que los liberáramos. Narcotraficantes que querían información. Políticos que querían que destruyéramos evidencia. Yo siempre había rechazado los sobornos. Tenía muchos defectos, pero no era corrupto. Pero ahora tenía que salvar a mi hija. Así que comencé a aceptarlos. $1,000 aquí, 2,000 allá. Cada mes recibía entre 2,000 y $3,000. Y todo, cada centavo, iba al tratamiento de Sofía. Comenzamos la quimioterapia en octubre de 2020. Fue horrible ver a mi hija sufrir. El cabello se le cayó, adelgazó, vomitaba constantemente. Tenía dolor, pero peleaba. Era fuerte, más fuerte que yo. Y cada noche, cuando llegaba a casa después de torturar personas todo el día, entraba a su habitación. La veía durmiendo con su cabecita calva. Y lloraba. Lloraba en silencio para que no me escuchara. Porque tenía terror de perderla. Y porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que estaba pagando su tratamiento con dinero sucio. Con dinero manchado de sangre. Pero ¿qué más podía hacer? La represión contra los pastores. Hermanos, necesito explicarles algo sobre Venezuela en esos años, sobre por qué el gobierno perseguía a los pastores evangélicos. Venezuela en 2020 y 2021 estaba en crisis total. La inflación era de 3,000% anual. El salario mínimo no alcanzaba ni para comprar un kilo de carne. La gente hacía cola durante horas para comprar un poco de arroz o azúcar. No había medicinas en las farmacias. No había gasolina, aunque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los hospitales estaban en ruinas, sin agua, sin luz, sin insumos básicos. Y la gente huía. Millones de venezolanos cruzaban la frontera a Colombia caminando. Familias enteras con niños pequeños, ancianos, caminando cientos de kilómetros buscando una vida mejor. En medio de todo este caos, las iglesias evangélicas crecían. ¿Por qué? Porque ofrecían algo que el gobierno no podía dar: esperanza. Las iglesias grandes tenían miles de miembros, hacían cultos masivos, distribuían comida y medicinas, organizaban vigilias de oración, y la gente iba, porque necesitaban creer que algo o alguien podía cambiar el país. Pero para el gobierno, esto era una amenaza. Las iglesias movilizan masas, 5,000, 10,000 personas en un solo lugar. Eso es poder, poder que el gobierno quería controlar. Además, muchas iglesias recibían ayuda del exterior, de iglesias en Estados Unidos, en Colombia, en España. Enviaban contenedores con comida, medicinas, Biblias, todo legal, todo documentado. Pero el gobierno decía que era injerencia extranjera, que era dinero de la CIA para financiar golpes de Estado. Y algunos pastores no se callaban. Predicaban sobre justicia, sobre corrupción, sobre el sufrimiento del pueblo. No predicaban contra el gobierno directamente, pero predicaban la verdad, y la verdad era incómoda. Entre 2019 y 2021, la DGCIM arrestó a 47 pastores evangélicos. La mayoría fueron interrogados, torturados y liberados después de semanas o meses, con advertencias de que se callaran. Pero 3 nunca regresaron. Desaparecieron. Nadie sabe dónde están sus cuerpos. Y uno casi se convierte en el cuarto: el pastor Elías Rodríguez Moreno. Conociendo al pastor Elías. El pastor Elías Rodríguez tenía 44 años cuando lo arresté. Era un hombre de estatura media, complexión delgada, con pelo negro comenzando a encanecer. Usaba lentes,
Tenía una sonrisa amable. Era líder de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Fuente de Vida, en Petare. Petare es un barrio marginal enorme al este de Caracas. Aproximadamente 500.000 de personas viven ahí. Es uno de los barrios más pobres y peligrosos de América Latina. Casas de bloques apiladas en las colinas, calles estrechas, poco acceso a servicios básicos, control parcial de bandas criminales. Pero también es hogar de iglesias grandes, porque donde hay más necesidad, la fe florece más fuerte. La iglesia del pastor Elías tenía 1,000 miembros, 3 cultos cada domingo, cultos entre semana, ministerio de niños, de jóvenes, de mujeres, y crucialmente, un ministerio social grande. Distribuían comida a 100 familias cada semana, daban medicinas básicas, ayudaban con útiles escolares para los niños. ¿De dónde venía todo esto? De iglesias estadounidenses que enviaban contenedores, iglesias en Miami, en Texas, en California, hermanos venezolanos que habían emigrado y ahora ayudaban a los que quedaron. Todo legal, todo con documentos de aduana, pero para el gobierno era sospechoso. El pastor Elías también era vocal. No tenía miedo de hablar. Sus sermones hablaban de justicia social, del mandato bíblico de cuidar al pobre, de denunciar la corrupción. No mencionaba al gobierno por nombre, pero todos entendían de qué hablaba. Dios ve cuando los líderes roban al pueblo, predicaba. Dios ve cuando hay comida de sobra en los palacios, mientras los niños pasan hambre en los barrios. Y Dios pedirá cuentas. Esos sermones se grababan, se subían a YouTube. Miles de personas los veían. Y nosotros, la DGCIM, teníamos informantes en las iglesias, agentes infiltrados que se hacían pasar por miembros, y reportaban todo. La vigilia y la orden de arresto. En enero de 2021, el pastor Elías organizó algo grande, una vigilia nacional de oración por Venezuela. Convocó a todas las iglesias evangélicas de Caracas, y el 15 de enero, en un parque público, se reunieron 5,000 personas. 5,000 hermanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con Biblias, con pancartas que decían, oramos por Venezuela, Dios es nuestra esperanza. Oraron desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. 10 horas. Oraron por paz, por comida, por medicinas, por los que habían huido, por los presos políticos, y oraron por un cambio de gobierno. Esa última parte fue el error, orar públicamente, con 5,000 testigos, porque cambie el gobierno. Para el régimen, eso es conspiración. 2 días después, mi superior, el coronel Gustavo Ramírez, me llamó a su oficina. Márquez, siéntese. Me senté. Tenemos un problema, dijo, mostrándome fotos de la vigilia. Este pastor, Elías Rodríguez, está moviendo masas, está predicando contra el gobierno y está recibiendo dinero del extranjero. ¿Dinero de la CIA, mi coronel?, pregunté. No sabemos. Por eso usted va a investigar. Revise sus cuentas bancarias, sus llamadas, sus correos. Encuentre la conexión. Y si no la encuentra, créela. ¿Crearla, mi coronel? Márquez, este pastor es una amenaza. Punto. Si encuentra evidencia real, perfecto. Si no, la fabricamos y lo arrestamos. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Investigué durante 2 meses. Enero, febrero de 2021. Revisé todo. Cuentas bancarias de la iglesia, transferencias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, y encontré nada. Donaciones de iglesias estadounidenses, sí, pero todo documentado, todo legal, sin conexión con la CIA, sin conexión con grupos políticos. Solo ayuda humanitaria genuina. Reporté esto al coronel Ramírez el 10 de marzo. Su respuesta fue clara. Márquez, me importa un carajo si es inocente o no. Necesitamos eliminarlo. Es una voz demasiado influyente. Arréstelo, interrógelo,
Haga que confiese algo, lo que sea, y use todos los métodos necesarios. Sí, mi coronel. No hice preguntas. Seguía órdenes, como siempre. El arresto. El 15 de marzo de 2021, a la 1:30 de la madrugada, lideré el operativo de arresto. 12 agentes, 3 camionetas negras sin placas, rifles automáticos, chalecos antibalas. Entramos en Petare en silencio, sin sirenas, como fantasmas. Llegamos a la casa del pastor Elías, una casa modesta de 2 pisos, concreto sin pintar en algunas partes, con un símbolo de pez cristiano pintado en la puerta. Rodeamos la casa, 4 hombres en la parte de atrás, 4 en los lados, 4 conmigo en el frente. Di la señal. Pateamos la puerta. El metal se dobló. La cerradura saltó. Entramos con linternas y rifles levantados. DGCIM, todos al suelo. Gritos, llanto de niños, caos. Subimos al segundo piso. Pateamos la puerta del dormitorio principal. El pastor Elías estaba en la cama con su esposa. Se despertaron sobresaltados. ¡Manos arriba! ¡Fuera de la cama! Los niños salieron corriendo de sus habitaciones. 2 niñas de 8 y 10 años. Un niño de 6, llorando, gritando. La esposa del pastor, Victoria, se puso de pie gritando. ¿Qué hacen? ¿Por qué están aquí? Tenemos niños. Pero el pastor se puso de pie con calma. Levantó las manos. Señores, dijo con voz tranquila, no voy a resistir. ¿Qué quieren? Elías Rodríguez Moreno queda arrestado por conspiración contra el Estado, por recibir financiamiento extranjero para desestabilizar el gobierno y por incitación al odio. Le pusimos las esposas. Le cubrimos la cabeza con una bolsa negra de tela. Su esposa corría detrás de nosotros llorando. No se lo lleven. Él es pastor. No ha hecho nada. Por favor. Los niños lloraban abrazados a ella, pero nosotros lo metimos en la camioneta y manejamos hacia el helicoide. Hermanos, cuando recuerdo esa noche ahora, me duele el alma. Ver esos niños llorando, ver esa esposa desesperada y no sentir nada en ese momento. Así de duro, así de frío estaba mi corazón. Llegamos al helicoide a las 4:30 de la madrugada. Si son venezolanos, solo escuchar ese nombre les da escalofríos. El helicoide es un edificio icónico de Caracas. Fue diseñado en los años 50 para ser el centro comercial más moderno de América Latina. Tiene forma de doble hélice, como el ADN. Una arquitectura futurista impresionante, pero nunca se completó como centro comercial. Se quedó a medio construir. En los años 80, el gobierno lo convirtió en sede de los servicios de inteligencia, y bajo Chávez y Maduro se convirtió en prisión política, en centro de tortura. Es nuestro símbolo de represión, nuestro lugar de horror. Entramos por la rampa vehicular que sube en espiral por las hélices del edificio. Subimos, dando vueltas, y luego bajamos a los sótanos, los niveles subterráneos. La tumba, le decimos, celdas de aislamiento, sin ventanas, sin luz natural, sin sonidos del exterior, solo concreto, metal, oscuridad y gritos. Siempre hay gritos en la tumba. Día 1. El primer interrogatorio. Llevamos al pastor Elías a la sala de interrogatorio número 7. Un cuarto de 4 metros por 4 metros. Paredes de concreto. Una mesa de metal atornillada al piso. 2 sillas también atornilladas. Una cámara en la esquina del techo. Y el equipo. Cadenas colgando del techo con ganchos. Un bate de goma negro. Cables eléctricos conectados a una batería. Un balde con agua. Toallas. Le quitamos la capucha negra. Él parpadeó bajo la luz fluorescente brillante. La luz que nunca se apaga, que quema los ojos después de horas. Lo sentamos en la silla de metal. Le quitamos las esposas, pero lo amarramos a la silla con correas en los tobillos y muñecas. Me senté frente a él. Lo miré por primera vez realmente. Era un hombre común, delgado,
con arrugas de expresión alrededor de los ojos, manos callosas de trabajador. No parecía peligroso, no parecía un conspirador, parecía un pastor, un hombre bueno, pero yo tenía órdenes. Pastor Elías Rodríguez Moreno, comencé con tono oficial, 44 años, líder de la Iglesia Evangélica Pentecostal Fuente de Vida, acusado de conspiración contra el Estado venezolano. ¿Tiene algo que decir? Él me miró, y sus ojos eran tranquilos, sin odio, sin miedo. Capitán, dijo con voz suave, no soy conspirador, soy siervo de Dios. Mi trabajo es ayudar a mi pueblo, distribuir comida que nos envían hermanos cristianos de otros países. Orar por mi país. Si eso es crimen ante ustedes, entonces soy culpable. Pero ante Dios, no. Ante Dios, mi conciencia está limpia. Su calma me irritó. Los prisioneros normalmente llegan asustados, negando, suplicando, pero él estaba en paz. ¿Quién lo financia? Pregunté cortante. Iglesias en Estados Unidos, donaciones voluntarias de hermanos que emigraron y ahora ayudan a los que quedamos. Nombres, apellidos, números de cuenta. Está todo documentado, capitán. Pueden revisar. No tengo nada que ocultar. ¿Tiene conexión con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos? No. ¿Con la oposición política? ¿Con María Corina Machado? ¿Con Juan Guaidó? No, solo con Jesucristo. Esa respuesta me enfureció. ¿Solo con Jesucristo? ¿Su Jesús lo va a salvar de lo que viene, pastor? Él me miró fijamente, sin arrogancia, con compasión. Sí, capitán, Jesús me salvará. Quizás no de ustedes, no de esta situación, pero sí me salvará eternamente. Y lo más importante, también puede salvarlo a usted y a cada hombre en este edificio, si lo aceptan. Esa respuesta me hizo enojar más. Comencé el interrogatorio formal. 8 horas continuas. Las mismas preguntas una y otra vez, buscando contradicciones, buscando cualquier cosa que pudiera usar. ¿Cuánto dinero recibe cada mes? Entre 2,000 y 5,000 dólares en donaciones. ¿Para qué lo usa? Comida, medicinas, útiles escolares, ayuda a familias necesitadas. ¿Cuánto se queda usted? Nada. Yo trabajo como mecánico para mantener a mi familia. La iglesia no me paga salario. ¿Predica contra el gobierno? Predico la palabra de Dios. Si eso incluye hablar de justicia, de honestidad, de cuidar al pobre, entonces sí. ¿Organizó la vigilia de enero para incitar rebelión? Organizamos la vigilia para orar. Orar es lo que hacemos los cristianos cuando no hay otra esperanza. Oraron por cambio de gobierno. Oramos por el país, por todos los líderes, porque Dios tenga misericordia de Venezuela. Después de 8 horas sin resultados, cambié de táctica. Está bien, pastor. Veo que necesita tiempo para reflexionar. Ordené a los guardias que lo encadenaran. Lo desataron de la silla. Lo pusieron de pie. Le ataron las muñecas con cadenas que colgaban del techo. Y jalaron las cadenas. Los brazos del pastor se estiraron sobre su cabeza. Los pies apenas tocaban el piso. Todo su peso colgaba de las muñecas. Es una posición de estrés. Después de 1 hora, los músculos comienzan a desgarrarse. Después de 2 horas, el dolor es insoportable. Lo dejaremos así hasta que esté listo para hablar, le dije. Y salí. Lo dejamos colgado durante 6 horas. Cada hora entraba para preguntar, ¿listo para confesar? Y cada hora él respondía con voz cada vez más débil, no tengo nada que confesar. A las 8 de la noche ordené que lo bajaran. Cayó al piso. No podía sostenerse. Los brazos le colgaban sin fuerza. Le dimos un vaso de agua, un pedazo de pan duro y viejo, y lo llevamos a su celda. Celda 43, 2 metros por 2 metros, sin cama, sin ventana, sin luz. Solo el piso de concreto y una cubeta de plástico como baño. Lo empujamos adentro. Cerramos la puerta de metal.
Y ese fue el día 1. Día 2, escalando la tortura. El día 2 comenzó a las 6 de la mañana del 16 de marzo. Lo sacamos de su celda. Estaba débil. Apenas podía caminar. Los guardias tuvieron que arrastrarlo. De vuelta a la sala de interrogatorio. Esta vez usamos métodos más agresivos. Primero, simulacros de ahogamiento. La técnica que se llama waterboarding. Lo atamos en una tabla inclinada, la cabeza más baja que los pies. Pusimos una toalla sobre su cara y vertimos agua lentamente sobre la toalla. La sensación es que te estás ahogando, que te estás muriendo. Un pánico biológico absoluto. Aunque técnicamente el agua no entra a los pulmones, el cerebro no lo sabe. El cerebro piensa, me estoy muriendo ahora. Hicimos esto 5 veces. Cada sesión de 30 segundos, entre cada una. ¿Listo para confesar? ¿Quién financia su iglesia? ¿Quién organizó la vigilia? Y cada vez después de toser y vomitar agua, él respondía con voz quebrada. Ya les dije todo. No hay nada más. A las 10 de la mañana cambié a choques eléctricos. Una picana eléctrica. Un dispositivo que usamos frecuentemente. Administra descargas de alto voltaje pero bajo amperaje. Duele extremadamente, pero generalmente no mata. Aunque algunos prisioneros han muerto de paro cardíaco. Lo atamos de nuevo a la silla de metal. Comenzamos con descargas en las plantas de los pies. 3 segundos cada una. Él gritó. Todos gritan la primera vez. Luego en la espalda. Luego en el pecho. Luego, para romperlo completamente, en los genitales. Este último método es el que quiebra la voluntad de cualquiera. Humillación total más dolor máximo. Hicimos 10 sesiones durante 4 horas. El pastor perdió el conocimiento 3 veces. Cada vez lo revivíamos con agua fría en la cara. Y continuábamos. Pero algo extraño, algo que nunca había visto antes, comenzó a pasar. Cada vez que revivía, cantaba. Sí, hermanos, este hombre, después de ser torturado con electricidad, después de perder el conocimiento, se despertaba y cantaba. Cantaba himnos, con voz débil, quebrada, pero cantaba. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre. No cambia tu compasión, nunca falla. Esto me enfureció. Cállate, confiesa de una vez. Tu Dios no te puede ayudar aquí, le grité. Él abrió los ojos, hinchados por los golpes. Me miró. Capitán, dijo con voz que apenas se oía, Dios está aquí, conmigo y con usted también, aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo quiera. Él está aquí. No sé por qué, pero esas palabras me perturbaron. A las 6 de la tarde lo regresamos a su celda. Sin comida, sin agua, solo dolor. Esa noche desde mi oficina, revisé las cámaras de seguridad de su celda. Lo vi ahí, acurrucado en una esquina, temblando, el cuerpo marcado, pero sus labios se movían. Constantemente, sin parar, estaba orando. No durmió esa noche, solo oró, toda la noche, y algo en mi pecho comenzó a sentirse incómodo. Día 3, el tratamiento final. El día 3, 17 de marzo, el coronel Ramírez vino personalmente a revisar el progreso. Entró a mi oficina a las 8 de la mañana. Márquez, ¿el pastor ha confesado? No, mi coronel. Ha resistido todo. ¿Todo? ¿Waterboarding? Sí. ¿Picana? Sí. ¿Y nada? Nada, mi coronel. Solo dice que no tiene nada que confesar. El coronel golpeó mi escritorio con el puño. Esto es inaceptable. ¿Sabe cuántos recursos hemos invertido en este caso? ¿Sabe que mi superior está preguntando por resultados? Sí, mi coronel. Entonces aplique el tratamiento final. Si no tenemos confesión para mañana, lo eliminamos. ¿Entendido? Sí, mi coronel. El tratamiento final es el método más extremo que usamos. Es lo que aplicamos cuando queremos una muerte que parezca natural, o una confesión absoluta de alguien que ha resistido todo lo demás. Funciona así.
Tomamos al prisionero, lo llevamos a una celda de aislamiento especial, lo desnudamos completamente para aumentar la humillación y la vulnerabilidad. Bajamos la temperatura de la celda a 5 grados Celsius usando aire acondicionado industrial al máximo. Aplicamos luces estroboscópicas, luces que parpadean constantemente, muy brillantes, para desorientar y privar de sueño. Y ponemos música a volumen altísimo, 110 decibeles, en repetición continua. Generalmente usamos reggaetón distorsionado o ruido blanco. Esta combinación causa hipotermia progresiva, privación sensorial extrema, desorientación total, colapso psicológico. En 12 a 24 horas, el prisionero confiesa cualquier cosa que queramos, o muere. Y si muere, el certificado de defunción dice, paro cardíaco por causas naturales. Nadie puede probar lo contrario. A las 10 de la noche del 17 de marzo, implementamos el tratamiento final con el pastor Elías. 2 guardias lo sacaron de su celda. Lo llevaron a la celda especial, celda 12. La celda de la muerte, le decimos entre nosotros. Lo desnudaron. Él no resistió. Estaba demasiado débil después de 3 días. Solo dijo una cosa antes de que cerráramos la puerta. Capitán Márquez. Me miró directamente. Si Dios quiere que muera aquí, lo acepto. Pero quiero que sepa algo. Dios lo ama. A usted. Y puede perdonarlo. No importa lo que haya hecho. Todavía hay esperanza para su alma. Esas palabras me irritaron profundamente. Cállate. Veremos si tu Dios te salva del frío, pastor. Veremos si puede calentarte en una celda a 5 grados. Cerramos la puerta de metal. Activamos todos los sistemas. Aire acondicionado al máximo. Luces parpadeantes. Música ensordecedora. Y nos fuimos a la sala de control a monitorear las cámaras. Mi vida como torturador. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Roberto Márquez Sánchez. Tengo 58 años. Nací y crecí en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Hoy voy a contarles mi historia. Y les advierto, no es una historia fácil de escuchar. Hay partes difíciles, partes dolorosas, pero es verdadera. Cada palabra que van a oír, cada detalle, es completamente real. Durante muchos años, trabajé para el gobierno de Venezuela. Era capitán del ejército, pero no era un soldado normal. No defendía las fronteras, no protegía al pueblo. Yo interrogaba prisioneros políticos, personas que el gobierno consideraba enemigos del Estado. Y para hacer mi trabajo, los torturaba. Sí, hermanos y hermanas, yo era un torturador. Durante 8 años torturé a más de 200 personas, políticos que hablaban contra el gobierno, periodistas que escribían la verdad, estudiantes que protestaban, y pastores evangélicos que predicaban esperanza. Y lo hice sin remordimiento. Creía que estaba salvando mi país. Creía que estaba del lado correcto. Pero Dios tenía otros planes para mí. Esta es la historia de cómo un pastor al que torturé durante 3 días me mostró el amor de Dios y cómo ese mismo Dios hizo un milagro tan grande, tan imposible, que cambió mi vida para siempre. Un milagro que los doctores no pueden explicar, que está documentado en reportes médicos, que cambió no solo mi vida, sino la de mi familia entera. Si esta historia toca su corazón, por favor, suscríbanse al canal y dejen un comentario diciendo, Dios hace milagros. Así más personas podrán conocer este testimonio. Y quizás alguien que esté pasando por algo difícil pueda encontrar esperanza. Mi entrada al ejército. Para que entiendan esta historia, necesito contarles cómo llegué a ser lo que fui. Entré al ejército venezolano en el año 1990. Tenía 26 años. Era joven, fuerte, idealista. ¿Por qué entré? Por las razones que muchos jóvenes entran al ejército. Quería servir a mi país. Quería tener un trabajo estable, un salario seguro
Y mi padre había sido militar, así que era tradición familiar. Los primeros años fueron normales: entrenamiento básico, guardias en cuarteles, desfiles, ceremonias, nada fuera de lo común. Me casé con María en 1995, una mujer maravillosa que conocí en la iglesia. Sí, íbamos a la iglesia. Éramos católicos. Bueno, católicos de tradición. Íbamos en Navidad, en Semana Santa, para los bautizos. Pero no era algo profundo en nuestras vidas. En el año 2008 nació nuestra hija Sofía, el día más feliz de mi vida. Recuerdo sostenerla en mis brazos en el hospital. Era tan pequeña, tan perfecta. Le prometí que siempre la protegería. Nunca imaginé que años después, esa promesa me llevaría a enfrentar la decisión más difícil de mi vida. Pausa. Fui subiendo de rango poco a poco. Soldado raso, cabo, sargento, teniente, capitán. Era disciplinado. Seguía órdenes. No hacía preguntas. Y en el año 2014, algo cambió en Venezuela. El presidente Hugo Chávez había muerto el año anterior. Nicolás Maduro tomó el poder y el país comenzó a hundirse en crisis. Protestas en las calles, inflación creciente, escasez de alimentos. El gobierno se puso nervioso. Necesitaba control, control total. Y fue entonces cuando me transfirieron a la DGCIM. DGCIM y mi primer caso, DGCIM. Esas letras significan Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es la policía política del gobierno, la policía secreta, los que hacemos el trabajo sucio que nadie quiere ver. Nuestra misión oficial es proteger la seguridad del Estado, identificar amenazas internas, prevenir golpes de Estado. Pero en realidad, lo que hacemos es silenciar a cualquiera que critique al gobierno. Me asignaron al departamento de interrogatorios. Y mi primer día, mi supervisor, el teniente coronel Gustavo Ramírez, me explicó las reglas. Márquez, me dijo, aquí las cosas funcionan diferente. No estamos en un cuartel normal. Aquí no hay protocolos de derechos humanos. No hay abogados. No hay jueces. Cuando alguien entra aquí, está en nuestras manos. Y nuestro trabajo es hacerlos hablar, por cualquier medio necesario. ¿Cualquier medio, mi coronel?, pregunté. Cualquier medio, repitió. Si no tienen estómago para esto, dígamelo ahora. Yo tenía estómago, o eso creía. Mi primer caso fue un estudiante universitario. Tenía 22 años. Lo habían arrestado por organizar protestas contra el gobierno. Me sentaron con él en una sala de interrogatorio. Le hice preguntas. ¿Quién financiaba las protestas? ¿Quién lo organizaba? Si tenía conexión con Estados Unidos. Él negaba todo. Decía que solo querían mejores condiciones en la universidad. Más presupuesto. Libertad de expresión. Después de 2 horas sin resultados, el coronel Ramírez entró. Márquez, así no se hace. Déjeme mostrarle. Y lo que vi ese día me cambió. El coronel usó métodos que yo solo había visto en películas. Golpes, choques eléctricos, simulacros de ahogamiento. Y después de 30 minutos, el estudiante confesó todo lo que queríamos oír. Verdad o mentira no importaba. Solo importaba la confesión. «Ve, Márquez», dijo el coronel. «Así se hace. Ahora es su turno». Y yo lo hice. Durante los siguientes 8 años, participé en más de 200 casos. Al principio me costaba. Me sentía mal. Tenía pesadillas. Pero con el tiempo me acostumbré. Me endurecí. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Que estas personas eran enemigos del Estado. Traidores. Que merecían lo que recibían. Me convencí de que el fin justifica los medios. Y Dios era solo un ritual, una ceremonia, algo lejano que no tenía nada que ver con mi trabajo, hasta que conocí al pastor Elías. Arte conectarte a mi familia y la enfermedad de Sofía. Hermanos, necesito hablarles de mi familia, porque sin entender esto, no entenderán el milagro que viene después. María, mi esposa, era una buena mujer, paciente,
amorosa. Nunca preguntaba mucho sobre mi trabajo. Sabía que trabajaba en inteligencia militar, pero no los detalles. Y Sofía era mi alegría, mi razón de vivir. Era una niña brillante, le encantaba leer, dibujar. Soñaba con ser doctora cuando creciera. Quería ayudar a la gente. Cada noche cuando llegaba a casa, ella corría a abrazarme. Papi, papi, gritaba. Y por unos minutos yo olvidaba todo lo que había hecho ese día. Pero en septiembre del año 2020, Sofía comenzó a cambiar. Primero fue el cansancio. Dormía mucho. No quería jugar. Luego la palidez. Su piel se veía gris, sin color. Luego los moretones. Aparecían en sus brazos, en sus piernas, sin razón aparente. María se preocupó. La llevamos al doctor. El doctor hizo análisis de sangre y 2 días después nos llamó. Señor y señora Márquez, necesito que vengan a mi consultorio. Es urgente. Fuimos ese mismo día. Dejamos a Sofía con mi suegra. El doctor nos hizo sentar y con expresión grave dijo, Sofía tiene leucemia linfoblástica aguda. Es un cáncer de la sangre, muy agresivo. María comenzó a llorar. Yo me quedé congelado. ¿Qué, qué significa eso? Logré preguntar. Significa que necesita tratamiento inmediato, quimioterapia, posiblemente radiación y trasplante de médula ósea si no responde. ¿Se va a curar? Preguntó María entre sollozos. El doctor respiró profundo. Con tratamiento adecuado, la tasa de supervivencia es del 70%, pero sin tratamiento, 6 meses, quizás menos. Salimos del consultorio en shock total, y entonces vino el segundo golpe, el costo. En Venezuela, el sistema de salud público está colapsado. Los hospitales no tienen medicinas, no tienen equipos. Muchas veces ni siquiera tienen agua corriente. Para salvar a Sofía, necesitábamos una clínica privada. Clínica Ávila, la mejor de Caracas. Pero era carísima. Cada sesión de quimioterapia costaba $1,000 y necesitaba sesiones cada semana. Mi salario como capitán era de $30 al mes. Sí, $30. Eso es lo que ganaba un oficial militar en Venezuela en 2020. ¿Cómo iba a pagar? Ahí es donde entró la corrupción. En la DGCIM, los oficiales recibíamos sobornos constantemente. Familias de prisioneros que querían que los liberáramos. Narcotraficantes que querían información. Políticos que querían que destruyéramos evidencia. Yo siempre había rechazado los sobornos. Tenía muchos defectos, pero no era corrupto. Pero ahora tenía que salvar a mi hija. Así que comencé a aceptarlos. $1,000 aquí, 2,000 allá. Cada mes recibía entre 2,000 y $3,000. Y todo, cada centavo, iba al tratamiento de Sofía. Comenzamos la quimioterapia en octubre de 2020. Fue horrible ver a mi hija sufrir. El cabello se le cayó, adelgazó, vomitaba constantemente. Tenía dolor, pero peleaba. Era fuerte, más fuerte que yo. Y cada noche, cuando llegaba a casa después de torturar personas todo el día, entraba a su habitación. La veía durmiendo con su cabecita calva y lloraba. Lloraba en silencio para que no me escuchara, porque tenía terror de perderla y porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que estaba pagando su tratamiento con dinero sucio, con dinero manchado de sangre. Pero ¿qué más podía hacer? La represión contra los pastores. Hermanos, necesito explicarles algo sobre Venezuela en esos años, sobre por qué el gobierno perseguía a los pastores evangélicos. Venezuela en 2020 y 2021 estaba en crisis total. La inflación era de 3,000% anual. El salario mínimo no alcanzaba ni para comprar un kilo de carne. La gente hacía cola durante horas para comprar un poco de arroz o azúcar. No había medicinas en las farmacias. No había gasolina, aunque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los hospitales estaban en ruinas, sin agua, sin luz, sin insumos básicos. Y la gente huía.
Millones de venezolanos cruzaban la frontera a Colombia caminando, familias enteras con niños pequeños, ancianos, caminando cientos de kilómetros buscando una vida mejor. En medio de todo este caos, las iglesias evangélicas crecían. ¿Por qué? Porque ofrecían algo que el gobierno no podía dar: esperanza. Las iglesias grandes tenían miles de miembros, hacían cultos masivos, distribuían comida y medicinas, organizaban vigilias de oración, y la gente iba, porque necesitaban creer que algo o alguien podía cambiar el país. Pero para el gobierno, esto era una amenaza. Las iglesias movilizan masas, 5,000, 10,000 personas en un solo lugar. Eso es poder, poder que el gobierno quería controlar. Además, muchas iglesias recibían ayuda del exterior, de iglesias en Estados Unidos, en Colombia, en España. Enviaban contenedores con comida, medicinas, Biblias, todo legal, todo documentado. Pero el gobierno decía que era injerencia extranjera, que era dinero de la CIA para financiar golpes de Estado. Y algunos pastores no se callaban. Predicaban sobre justicia, sobre corrupción, sobre el sufrimiento del pueblo. No predicaban contra el gobierno directamente, pero predicaban la verdad, y la verdad era incómoda. Entre 2019 y 2021, la DGCIM arrestó a 47 pastores evangélicos. La mayoría fueron interrogados, torturados y liberados después de semanas o meses, con advertencias de que se callaran. Pero 3 nunca regresaron, desaparecieron. Nadie sabe dónde están sus cuerpos, y uno casi se convierte en el cuarto: el pastor Elías Rodríguez Moreno. Conociendo al pastor Elías. El pastor Elías Rodríguez tenía 44 años cuando lo arresté. Era un hombre de estatura media, complexión delgada, con pelo negro comenzando a encanecer. Usaba lentes. Tenía una sonrisa amable. Era líder de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Fuente de Vida, en Petare. Petare es un barrio marginal enorme al este de Caracas. Aproximadamente 500,000 de personas viven ahí. Es uno de los barrios más pobres y peligrosos de América Latina. Casas de bloques apiladas en las colinas, calles estrechas, poco acceso a servicios básicos, control parcial de bandas criminales. Pero también es hogar de iglesias grandes, porque donde hay más necesidad, la fe florece más fuerte. La iglesia del pastor Elías tenía 1,000 miembros, 3 cultos cada domingo, cultos entre semana, ministerio de niños, de jóvenes, de mujeres, y crucialmente, un ministerio social grande. Distribuían comida a 100 familias cada semana, daban medicinas básicas, ayudaban con útiles escolares para los niños. ¿De dónde venía todo esto? De iglesias estadounidenses que enviaban contenedores, iglesias en Miami, en Texas, en California, hermanos venezolanos que habían emigrado y ahora ayudaban a los que quedaron. Todo legal, todo con documentos de aduana, pero para el gobierno era sospechoso. El pastor Elías también era vocal. No tenía miedo de hablar. Sus sermones hablaban de justicia social, del mandato bíblico de cuidar al pobre, de denunciar la corrupción. No mencionaba al gobierno por nombre, pero todos entendían de qué hablaba. Dios ve cuando los líderes roban al pueblo, predicaba. Dios ve cuando hay comida de sobra en los palacios, mientras los niños pasan hambre en los barrios. Y Dios pedirá cuentas. Esos sermones se grababan, se subían a YouTube. Miles de personas los veían. Y nosotros, la DGCIM, teníamos informantes en las iglesias, agentes infiltrados que se hacían pasar por miembros, y reportaban todo. La vigilia y la orden de arresto. En enero de 2021, el pastor Elías organizó algo grande, una vigilia nacional de oración por Venezuela. Convocó a todas las iglesias evangélicas de Caracas, y el 15 de enero, en un parque público, se reunieron 5,000 personas. 5,000 hermanos, hombres, mujeres, niños, ancianos.
todos con Biblias, con pancartas que decían, oramos por Venezuela, Dios es nuestra esperanza. Oraron desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. 10 horas. Oraron por paz, por comida, por medicinas, por los que habían huido, por los presos políticos, y oraron por un cambio de gobierno. Esa última parte fue el error. Orar públicamente, con 5,000 testigos, porque cambie el gobierno. Para el régimen, eso es conspiración. 2 días después, mi superior, el coronel Gustavo Ramírez, me llamó a su oficina. Márquez, siéntese. Me senté. Tenemos un problema, dijo, mostrándome fotos de la vigilia. Este pastor, Elías Rodríguez, está moviendo masas, está predicando contra el gobierno y está recibiendo dinero del extranjero. ¿Dinero de la CIA, mi coronel?, pregunté. No sabemos. Por eso usted va a investigar. Revise sus cuentas bancarias, sus llamadas, sus correos. Encuentre la conexión. Y si no la encuentra, créela. ¿Crearla, mi coronel? Márquez, este pastor es una amenaza. Punto. Si encuentra evidencia real, perfecto. Si no, la fabricamos y lo arrestamos. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Investigué durante 2 meses. Enero, febrero de 2021. Revisé todo. Cuentas bancarias de la iglesia, transferencias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, y encontré nada. Donaciones de iglesias estadounidenses, sí, pero todo documentado, todo legal, sin conexión con la CIA, sin conexión con grupos políticos. Solo ayuda humanitaria genuina. Reporté esto al coronel Ramírez el 10 de marzo. Su respuesta fue clara. Márquez, me importa un carajo si es inocente o no. Necesitamos eliminarlo. Es una voz demasiado influyente. Arréstelo, interrógelo, haga que confiese algo, lo que sea, y use todos los métodos necesarios. Sí, mi coronel. No hice preguntas. Seguía órdenes, como siempre. El arresto. El 15 de marzo de 2021, a la 1:30 de la madrugada, lideré el operativo de arresto. 12 agentes, 3 camionetas negras sin placas, rifles automáticos, chalecos antibalas. Entramos en Petare en silencio, sin sirenas, como fantasmas. Llegamos a la casa del pastor Elías, una casa modesta de 2 pisos, concreto sin pintar en algunas partes, con un símbolo de pez cristiano pintado en la puerta. Rodeamos la casa, 4 hombres en la parte de atrás, 4 en los lados, 4 conmigo en el frente. Di la señal. Pateamos la puerta. El metal se dobló. La cerradura saltó. Entramos con linternas y rifles levantados. DGCIM, todos al suelo. Gritos, llanto de niños, caos. Subimos al segundo piso. Pateamos la puerta del dormitorio principal. El pastor Elías estaba en la cama con su esposa. Se despertaron sobresaltados. ¡Manos arriba! ¡Fuera de la cama! Los niños salieron corriendo de sus habitaciones. 2 niñas de 8 y 10 años. Un niño de 6, llorando, gritando. La esposa del pastor, Victoria, se puso de pie gritando. ¿Qué hacen? ¿Por qué están aquí? Tenemos niños. Pero el pastor se puso de pie con calma. Levantó las manos. Señores, dijo con voz tranquila, no voy a resistir. ¿Qué quieren? Elías Rodríguez Moreno queda arrestado por conspiración contra el Estado, por recibir financiamiento extranjero para desestabilizar el gobierno y por incitación al odio. Le pusimos las esposas. Le cubrimos la cabeza con una bolsa negra de tela. Su esposa corría detrás de nosotros llorando. No se lo lleven. Él es pastor. No ha hecho nada. Por favor. Los niños lloraban abrazados a ella, pero nosotros lo metimos en la camioneta y manejamos hacia el helicoide. Hermanos, cuando recuerdo esa noche ahora, me duele el alma. Ver esos niños llorando, ver esa esposa desesperada y no sentir nada en ese momento. Así de duro, así de frío estaba mi corazón.
El helicoide. Llegamos al helicoide a las 4:30 de la madrugada. Si son venezolanos, solo escuchar ese nombre les da escalofríos. El helicoide es un edificio icónico de Caracas. Fue diseñado en los años 50 para ser el centro comercial más moderno de América Latina. Tiene forma de doble hélice, como el ADN. Una arquitectura futurista impresionante, pero nunca se completó como centro comercial. Se quedó a medio construir. En los años 80, el gobierno lo convirtió en sede de los servicios de inteligencia, y bajo Chávez y Maduro se convirtió en prisión política, en centro de tortura. Es nuestro símbolo de represión, nuestro lugar de horror. Entramos por la rampa vehicular que sube en espiral por las hélices del edificio. Subimos, subimos, dando vueltas, y luego bajamos a los sótanos, los niveles subterráneos. La tumba, le decimos, celdas de aislamiento, sin ventanas, sin luz natural, sin sonidos del exterior, solo concreto, metal, oscuridad y gritos. Siempre hay gritos en la tumba. Día 1. El primer interrogatorio. Llevamos al pastor Elías a la sala de interrogatorio número 7. Un cuarto de 4 metros por 4 metros. Paredes de concreto. Una mesa de metal atornillada al piso. 2 sillas también atornilladas. Una cámara en la esquina del techo. Y el equipo. Cadenas colgando del techo con ganchos. Un bate de goma negro. Cables eléctricos conectados a una batería. Un balde con agua. Toallas. Le quitamos la capucha negra. Él parpadeó bajo la luz fluorescente brillante. La luz que nunca se apaga, que quema los ojos después de horas. Lo sentamos en la silla de metal. Le quitamos las esposas, pero lo amarramos a la silla con correas en los tobillos y muñecas. Me senté frente a él. Lo miré por primera vez realmente. Era un hombre común, delgado, con arrugas de expresión alrededor de los ojos, manos callosas de trabajador. No parecía peligroso, no parecía un conspirador, parecía un pastor, un hombre bueno, pero yo tenía órdenes. Pastor Elías Rodríguez Moreno, comencé con tono oficial, 44 años, líder de la Iglesia Evangélica Pentecostal Fuente de Vida, acusado de conspiración contra el Estado venezolano. ¿Tiene algo que decir? Él me miró, y sus ojos eran tranquilos, sin odio, sin miedo. Capitán, dijo con voz suave, no soy conspirador, soy siervo de Dios. Mi trabajo es ayudar a mi pueblo, distribuir comida que nos envían hermanos cristianos de otros países. Orar por mi país. Si eso es crimen ante ustedes, entonces soy culpable. Pero ante Dios, no. Ante Dios, mi conciencia está limpia. Su calma me irritó. Los prisioneros normalmente llegan asustados, negando, suplicando, pero él estaba en paz. ¿Quién lo financia? Pregunté cortante. Iglesias en Estados Unidos, donaciones voluntarias de hermanos que emigraron y ahora ayudan a los que quedamos. Nombres, apellidos, números de cuenta. Está todo documentado, capitán. Pueden revisar. No tengo nada que ocultar. ¿Tiene conexión con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos? No. ¿Con la oposición política? ¿Con María Corina Machado? ¿Con Juan Guaidó? No, solo con Jesucristo. Esa respuesta me enfureció. ¿Solo con Jesucristo? ¿Su Jesús lo va a salvar de lo que viene, pastor? Él me miró fijamente, sin arrogancia, con compasión. Sí, capitán, Jesús me salvará. Quizás no de ustedes, no de esta situación, pero sí me salvará eternamente. Y lo más importante, también puede salvarlo a usted y a cada hombre en este edificio, si lo aceptan. Esa respuesta me hizo enojar más. Comencé el interrogatorio formal. 8 horas continuas. Las mismas preguntas una y otra vez, buscando contradicciones, buscando cualquier cosa que pudiera usar. ¿Cuánto dinero recibe cada mes? Entre 2,000 y 5,000 dólares en donaciones. ¿Para qué lo usa? Comida, medicinas, útiles escolares,
Ayuda a familias necesitadas. ¿Cuánto se queda usted? Nada. Yo trabajo como mecánico para mantener a mi familia. La iglesia no me paga salario. ¿Predica contra el gobierno? Predico la palabra de Dios. Si eso incluye hablar de justicia, de honestidad, de cuidar al pobre, entonces sí. ¿Organizó la vigilia de enero para incitar rebelión? Organizamos la vigilia para orar. Orar es lo que hacemos los cristianos cuando no hay otra esperanza. Oraron por cambio de gobierno. Oramos por el país, por todos los líderes, porque Dios tenga misericordia de Venezuela. Después de 8 horas sin resultados, cambié de táctica. Está bien, pastor. Veo que necesita tiempo para reflexionar. Ordené a los guardias que lo encadenaran. Lo desataron de la silla. Lo pusieron de pie. Le ataron las muñecas con cadenas que colgaban del techo. Y jalaron las cadenas. Los brazos del pastor se estiraron sobre su cabeza. Los pies apenas tocaban el piso. Todo su peso colgaba de las muñecas. Es una posición de estrés. Después de 1 hora, los músculos comienzan a desgarrarse. Después de 2 horas, el dolor es insoportable. Lo dejaremos así hasta que esté listo para hablar, le dije. Y salí. Lo dejamos colgado durante 6 horas. Cada hora entraba para preguntar, ¿listo para confesar? Y cada hora él respondía con voz cada vez más débil, no tengo nada que confesar. A las 8 de la noche ordené que lo bajaran. Cayó al piso. No podía sostenerse. Los brazos le colgaban sin fuerza. Le dimos un vaso de agua, un pedazo de pan duro y viejo, y lo llevamos a su celda. Celda 43, 2 metros por 2 metros, sin cama, sin ventana, sin luz. Solo el piso de concreto y una cubeta de plástico como baño. Lo empujamos adentro, cerramos la puerta de metal, y ese fue el día 1. Día 2, escalando la tortura. El día 2 comenzó a las 6 de la mañana del 16 de marzo. Lo sacamos de su celda. Estaba débil. Apenas podía caminar. Los guardias tuvieron que arrastrarlo. De vuelta a la sala de interrogatorio. Esta vez usamos métodos más agresivos. Primero, simulacros de ahogamiento. La técnica que se llama waterboarding. Lo atamos en una tabla inclinada. La cabeza más baja que los pies. Pusimos una toalla sobre su cara y vertimos agua lentamente sobre la toalla. La sensación es que te estás ahogando, que te estás muriendo. Un pánico biológico absoluto. Aunque técnicamente el agua no entra a los pulmones, el cerebro no lo sabe. El cerebro piensa, me estoy muriendo ahora. Hicimos esto 5 veces, cada sesión de 30 segundos, entre cada una. ¿Listo para confesar? ¿Quién financia su iglesia? ¿Quién organizó la vigilia? Y cada vez después de toser y vomitar agua, él respondía con voz quebrada. Ya les dije todo. No hay nada más. A las 10 de la mañana cambié a choques eléctricos. Una picana eléctrica. Un dispositivo que usamos frecuentemente. Administra descargas de alto voltaje pero bajo amperaje. Duele extremadamente, pero generalmente no mata. Aunque algunos prisioneros han muerto de paro cardíaco. Lo atamos de nuevo a la silla de metal. Comenzamos con descargas en las plantas de los pies. 3 segundos cada una. Él gritó. Todos gritan la primera vez. Luego en la espalda. Luego en el pecho. Luego, para romperlo completamente, en los genitales. Este último método es el que quiebra la voluntad de cualquiera. Humillación total más dolor máximo. Hicimos 10 sesiones durante 4 horas. El pastor perdió el conocimiento 3 veces. Cada vez lo revivíamos con agua fría en la cara. Y continuábamos. Pero algo extraño, algo que nunca había visto antes, comenzó a pasar. Cada vez que revivía, cantaba. Sí, hermanos, este hombre, después de ser torturado con electricidad, después de perder el conocimiento, se despertaba y cantaba. Cantaba himnos, con voz débil, quebrada, pero cantaba.
Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre. No cambia tu compasión, nunca falla. Esto me enfureció. Cállate, confiesa de una vez. Tu Dios no te puede ayudar aquí, le grité. Él abrió los ojos, hinchados por los golpes. Me miró. Capitán, dijo con voz que apenas se oía, Dios está aquí, conmigo y con usted también, aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo quiera. Él está aquí. No sé por qué, pero esas palabras me perturbaron. A las 6 de la tarde lo regresamos a su celda. Sin comida, sin agua, solo dolor. Esa noche desde mi oficina, revisé las cámaras de seguridad de su celda. Lo vi ahí, acurrucado en una esquina, temblando, el cuerpo marcado, pero sus labios se movían. Constantemente, sin parar, estaba orando. No durmió esa noche, solo oró, toda la noche, y algo en mi pecho comenzó a sentirse incómodo. Día 3. El tratamiento final. El día 3, 17 de marzo, el coronel Ramírez vino personalmente a revisar el progreso. Entró a mi oficina a las 8 de la mañana. Márquez, ¿el pastor ha confesado? No, mi coronel. Ha resistido todo. ¿Todo? ¿Waterboarding? Sí. ¿Picana? Sí. ¿Y nada? Nada, mi coronel. Solo dice que no tiene nada que confesar. El coronel golpeó mi escritorio con el puño. Esto es inaceptable. ¿Sabe cuántos recursos hemos invertido en este caso? ¿Sabe que mi superior está preguntando por resultados? Sí, mi coronel. Entonces aplique el tratamiento final. Si no tenemos confesión para mañana, lo eliminamos. ¿Entendido? Sí, mi coronel. El tratamiento final es el método más extremo que usamos. Es lo que aplicamos cuando queremos una muerte que parezca natural, o una confesión absoluta de alguien que ha resistido todo lo demás. Funciona así. Tomamos al prisionero, lo llevamos a una celda de aislamiento especial, lo desnudamos completamente para aumentar la humillación y la vulnerabilidad. Bajamos la temperatura de la celda a 5 grados Celsius usando aire acondicionado industrial al máximo. Aplicamos luces estroboscópicas, luces que parpadean constantemente, muy brillantes, para desorientar y privar de sueño. Y ponemos música a volumen altísimo, 110 decibeles, en repetición continua. Generalmente usamos reggaetón distorsionado o ruido blanco. Esta combinación causa hipotermia progresiva, privación sensorial extrema, desorientación total, colapso psicológico. En 12 a 24 horas, el prisionero confiesa cualquier cosa que queramos, o muere. Y si muere, el certificado de defunción dice, paro cardíaco por causas naturales. Nadie puede probar lo contrario. A las 10 de la noche del 17 de marzo, implementamos el tratamiento final con el pastor Elías. 2 guardias lo sacaron de su celda. Lo llevaron a la celda especial, celda 12. La celda de la muerte, le decimos entre nosotros. Agarré los hombros del pastor, desesperado por entender. El pastor, con una calma sobrenatural que solo puede venir de Dios, puso sus manos sobre las mías. Nadie me dijo, Roberto, dijo usando mi nombre por primera vez. Yo no sabía nada sobre usted hasta hace 3 días cuando me arrestaron. Pero esta noche, cuando Jesús me visitó en esta celda, cuando me abrazó y me dio calor, me mostró su dolor, su culpa, su miedo, su amor por su hija. Y me dijo que le diga algo muy importante. Dios puede sanar a Sofía, pero usted tiene que tomar una decisión ahora mismo. ¿Qué decisión? Susurré. Si me libera, si me deja ir, Dios sanará a su hija. Es una promesa del cielo. Pero si me mata, si sigue este camino de maldad, perderá a Sofía también. Porque la culpa de matar a un hombre inocente le comerá el alma hasta destruir todo lo que ama. Mi decisión y la liberación. Hermanos y hermanas, en ese momento,
Arrodillado en el piso de una celda de tortura, todo mi mundo se derrumbó. Todas mis justificaciones, todas mis excusas, todo mi orgullo. Vi mi vida con claridad por primera vez. Había torturado a más de 200 personas, muchos inocentes como este pastor. Había destruido familias, había manchado mis manos de sangre. ¿Y todo para qué? ¿Para seguir órdenes? ¿Para proteger un régimen corrupto? Y ahora mi hija, mi Sofía, estaba muriendo. ¿Tu Dios de verdad puede sanar a mi hija? Pregunté con voz quebrada. Sí, Roberto, Él puede, y lo hará. Pero más que eso, Él también quiere sanarlo a usted. Su alma está más enferma que el cuerpo de Sofía. Ha hecho cosas terribles. Pero Jesús murió en la cruz por usted también. Por mí, por todos. Y si se arrepiente, si le entrega su vida, Él lo perdonará. Le dará paz. Le dará una vida nueva. Miré a los guardias. Romero y Pérez estaban en shock absoluto. Nunca habían visto algo así. Salgan, les ordené. Déjenme solo con él. Pero capitán, salgan ahora, grité. Obedecieron. La puerta de metal se cerró. Y yo, capitán Roberto Márquez Sánchez, torturador profesional de la DCIM, me arrodillé completamente frente al pastor Elías. Si tu Dios puede sanar a mi hija, si realmente puede, yo te liberaré. Te sacaré de este lugar esta misma noche. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Preguntó el pastor. Si Sofía sana, si Dios hace ese milagro, yo dejaré este trabajo, dejaré este régimen, confesaré todo lo que he hecho, porque si Dios es real, si puede hacer algo así, entonces todo lo que he hecho en mi vida es maldad pura, y necesito redención. El pastor Elías sonrió, una sonrisa de gozo puro. Puso su mano ensangrentada, temblorosa, en mi cabeza, como un padre bendiciendo a su hijo, y oró. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que sanes a Sofía, no por mis méritos, yo no tengo méritos, no por los de Roberto, sino por tu amor, por tu misericordia infinita. Sana a esa niña. Muéstrale a este hombre que tú eres Dios, que tú eres real. Quebranta su corazón. Llévalo al arrepentimiento. Sálvalo. Úsalo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me levanté. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. Te sacaré de aquí ahora, pero tienes que huir de Venezuela inmediatamente. Si alguien te ve vivo, nos matarán a ambos. Entiendo, Roberto. Dios me mostrará el camino. Le di mi chaqueta militar para que se cubriera. Eran las 3:45 de la madrugada del 18 de marzo. Lo saqué por las escaleras de servicio, por una salida de emergencia que daba a un callejón oscuro. Le di $500 que tenía guardados en mi oficina. Toma esto, ve directo a la terminal de buses, compra un boleto a Colombia. Sal de Venezuela hoy mismo, no regreses. Él tomó el dinero y me abrazó, un abrazo sincero. Gracias, Roberto. Dios lo bendiga, Dios lo salve, y voy a orar todos los días por usted y por Sofía. Y desapareció en la oscuridad de Caracas. Regresé al edificio, falsifiqué los documentos, escribí que el pastor Elías había sufrido un paro cardíaco a las 4 de la mañana, que su cuerpo había sido enviado a la morgue del estado, que por un error administrativo fue cremado antes de entregarlo a la familia. Es una historia que habíamos usado antes. Nadie cuestionaba. El caso se cerró. El milagro médico y mi nueva vida. Pasaron 5 días de terror. Terror de que alguien descubriera que liberé al pastor. Terror de que Sofía no mejorara. Terror de haber creído en algo que no era real. Pero el 23 de marzo, 5 días después de que el pastor orara, mi esposa me llamó llorando. Roberto, los doctores llamaron. Dijeron que Sofía tiene una cita urgente, algo sobre sus análisis de sangre.
Corrí a la clínica Ávila. Mi corazón latía con fuerza. El doctor Ramón Gutiérrez salió con una expresión de completa confusión. Señor y señora Márquez, los análisis de sangre de Sofía que tomamos hace 3 días muestran algo que honestamente no puedo explicar. Los niveles de células cancerosas han caído de 60% a 0,8%, prácticamente cero. ¿Qué significa eso?, preguntó María. Significa remisión completa, en 5 días, sin cambios en el tratamiento. Esto, esto es médicamente imposible. La leucemia linfoblástica aguda no entra en remisión así. Nunca he visto algo igual en 25 años de práctica. Mi esposa gritó de alegría. Lloró, abrazó al doctor. Yo me senté, aturdido, libre de cáncer. En 5 días. Desde que el pastor oró, Dios es real, el milagro es real. Lágrimas de gratitud bajaron por mi rostro. Cierre final. Hermanos y hermanas, hoy, en diciembre de 2025, Sofía tiene 16 años. 4 años completamente libre de cáncer. Los doctores dicen que está curada. Va a la escuela en Bogotá, Colombia, donde vivimos ahora. Quiere estudiar medicina para ayudar a otros. Yo dejé la DGCRIM en abril de 2021. Intenté huir de Venezuela con mi familia en julio, pero fuimos arrestados. Pasé 8 meses preso en El Helicoide, esta vez como prisionero, no como torturador. Pero Dios me liberó en un intercambio de prisioneros en abril de 2022. Y llegué a Colombia. Busqué al pastor Elías. Lo encontré en Bogotá, liderando una iglesia de refugiados venezolanos. Cuando me vio, me abrazó, sin rencor, solo amor. Me discipuló durante 2 meses. Me enseñó la palabra. Me ayudó a confesar cada pecado. Y el 7 de agosto de 2022 fui bautizado. Frente a 200 personas que sabían quién era yo, un torturador convertido por la gracia de Dios. Ahora trabajo documentando las torturas del régimen venezolano. He testificado en cortes internacionales, en la ONU. Mi testimonio ha ayudado a sancionar a 12 exoficiales de la DGCIM. Hay una orden de captura contra mí. Si regreso a Venezuela, me ejecutarán. Pero no me importa, porque ahora sirvo al Dios verdadero. El pastor Elías y yo somos amigos cercanos. Compartimos nuestro testimonio juntos, el torturador y la víctima, unidos por Cristo. Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal, compartan este video, comenten, Dios hace milagros. Porque si Dios puede perdonarme a mí, puede perdonar a cualquiera. Si Dios puede sanar a Sofía, puede sanar a su ser querido. Si Dios puede transformar a un torturador en testigo de su gracia, puede transformar cualquier vida. Esa es la esperanza del Evangelio. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, Jesús te ama, Jesús te espera, Jesús puede salvarte. Que el Dios que calentó una celda de tortura con su presencia los bendiga. Que el Dios que sanó a mi hija sane sus heridas. Que el Dios que me transformó transforme sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.